Muy buenos días, de nuevo Radio Voz Libertaria de Venezuela. Hoy haciendo un programa especial en conmemoración del 1 de Mayo. Recordamos a todos aquellos amigos que no se han suscrito en Radio Voz Libertaria de Venezuela, que lo hagan tocando la campanita de Radio Voz Libertaria. De esa forma están fortaleciendo una ventana de la voz de la resistencia, una ventana para la libertad de Venezuela. Hoy vamos a conversar, o estamos conversando con todos los líderes sindicales, líderes políticos que han sido historia y que son historia de Venezuela. Hoy me corresponde invitar a un excelente, a un líder, sin lugar a duda, uno de los más actualizados, de los que más ha resistido en Venezuela, que hoy está en el exilio en Miami. Me refiero al presidente de la Junta Patriótica, Paulo Medina, fundador de la Causa R y del PPT, y con él vamos a dejar abiertos los micrófonos para que le envíe un mensaje a todos los trabajadores de Venezuela y del mundo entero. Muy buenos días, Paulo. Los micrófonos son totalmente tuyos. Bueno, gracias Luis, y gracias a la Voz Radio Libertaria de Venezuela. Bueno, yo creo que este 1 de Mayo, Día de los Trabajadores, es el peor 1 de Mayo que se ha vivido en Venezuela. Y te lo dice alguien que yo fui trabajador siderúrgico, fundé Matancero La Causa R desde los hornos eléctricos de esa empresa que está ubicada en el oriente de Venezuela, cerca de la frontera con Brasil, el estado Bolívar. Esa siderúrgica que llegó a producir 5 millones de acero, hoy está en manos de los chinos. Tenemos un 1 de Mayo en la cual el narcopestoso de Nicolás pretende hoy va a ser lo que llaman un conversatorio, una videoconferencia con los trabajadores para mantener secuestrada a los trabajadores mismos en una cuarentena que ya lleva un número de días y que no se justifica, pero que va a ser un video con unos esquiroles, dirigentes supuestamente sindicales de los trabajadores, que son esquiroles, es decir, el rompehuelga. El esquirol es una figura que se le coloca a los agentes sindicales o a los trabajadores cuando traicionan a la clase. Y en este caso, no solamente son esquiroles sindicales, son esquiroles de Venezuela, porque están aceptando, por ejemplo, que en Amuay, una empresa que estaba en manos del Estado venezolano, hoy sea vendida al terrorismo iraní, y la empresa china, la empresa Silor, a los chinos, los que crearon un virus, fabricaron un virus para afectar a la humanidad completa y reducir la población como parte de un plan mundial contra la humanidad, entre la lucha que se presenta entre el bien y el mal. Bueno, esta situación de los trabajadores venezolanos, ¿qué le van a decir estos esquiroles, estos traidores a los trabajadores y al resto de empleados y trabajadores que todavía quedan en Venezuela? ¿Qué le pueden decir desde el punto de vista salarial? Si ellos aceptaron, por ejemplo, que el dólar paralelo se impusiera por el dólar oficial, ¿qué le pueden decir a la familia de los trabajadores y a sus hijos cuando el salario mínimo está en $4 y la canasta básica en 140 dólares cada mes? Entonces, es una burla completa. Y yo creo que este es un día en el cual los trabajadores, y le hemos hecho planteamiento a los sectores religiosos, a los sectores empresariales, a toda Venezuela, por lo menos los trabajadores en el día del Día Mundial de la Clase deben utilizarlo para terminar de romper el secuestro que tiene Maduro, para que la gente no salga a la calle a comer, a comprar comida, no salga a la calle a trabajar, porque de esa manera están logrando el propósito que hicieron en Cuba. En Cuba la población nunca ha pasado de 10. En Cuba, desde que llegó el tirano Fidel, a esta fecha se mantienen 10 millones porque hay un control demográfico para controlar la población, imponer una dictadura.
En Venezuela, a través de esto llamado cuarentena, el pestoso de Maduro pretende que la gente se muera en su en un genocidio, digamos, pasivo para lograr reducir la población mediante este virus chino. Así que en el día de la clase hay que, porque el precio de los alimentos sea en bolívares, o se dolarizan los salarios completamente, o se sincera la moneda, no se puede aceptar. Y por otro lado, luchar contra la cuarentena y avanzar a corto plazo hacia la liberación, salir del narcorrégimen. Tenemos el apoyo internacional, tenemos una coalición ahí. Claro que tenemos también, y debemos decirlo en este día, que hay un grupo de traidores también, no solamente a nivel sindical del lado del régimen, sino del lado opositor. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que este presidente Donald Trump, que ha apoyado a Venezuela, que ha dado mensaje, que ha establecido una coalición internacional por la libertad de Venezuela, y sin embargo hay dirigentes de la MUD que ya son conocidos de los partidos políticos que están promoviendo la candidatura de Joe Biden, que Joe Biden, el candidato demócrata, está a favor de la tiranía cubana, a favor de la tiranía nicaragüense y a favor de la tiranía de Maduro? ¿Cómo entonces se explica eso, señores? Entonces hay que clarificar las aguas, que las aguas se limpien con claridad, para que la gente sepa que este grupo opositor también es el principal obstáculo que tenemos que barrer, y que ya la gente se comenzó a dar cuenta, porque todas las encuestas señalan que la mayoría del país está contra el narcorrégimen y contra estos partidos opositores. Pablo, como hoy es un día especial por tratarse del 1 de mayo, 5 minutos con la Resistencia decidimos romper un poco la regla, y yo lo voy a hacer contigo para formularte una pregunta muy concreta. Efectivamente, las bandas criminales que organizó Fidel Castro con el grupo de Sao Paulo y Hugo Chávez Fría y Lula da Silva, si algo han hecho en Venezuela, aparte de que destrozaron el país, acabaron las fuentes productivas, destrozaron las instituciones, las prostituyeron, incluyendo las Fuerzas Armadas, el movimiento sindical, los sindicatos también fueron víctimas de estas bandas, al grado de que ya no existen prácticamente sindicatos en Venezuela, sino paralelos, pranes y algunos vestigios de algunos compañeros valientes que se mantienen allí resistiendo. La pregunta entonces es, estamos frente a unas bandas criminales que efectivamente las lidera Nicolás Maduro. ¿Qué mensajes tú le mandas a los que están presos, dirigentes sindicales como por ejemplo el compañero Rubén González? Han habido incluso dirigentes asesinados. ¿Qué mensajes le mandas tú desde tu exilio a toda esa masa de trabajadores y a los que están desempleados, que es la masa mayoritaria, de cara a una esperanza? ¿Cuál es el mensaje de Pablo Medina? Bueno, el mensaje es que los trabajadores se debe aprovechar este día para avanzar en la organización de los trabajadores de Guayana. Se ha avanzado bastante en la organización de los trabajadores petroleros. Hay una camada importante, una estructura importante de dirigentes sindicales petroleros que se conservan también en Guayana. En Guayana, a pesar de todo esto, los trabajadores de Sidor han reaccionado, están en contra mayoritariamente del régimen. Solamente son unos esquiroles que hay en Sidor y que en Alcázar, pero en general los trabajadores, por ejemplo, los enfermeros, del gremio de enfermeros, ha sido notable el gran esfuerzo que han hecho en estos años y particularmente en esta cuarentena. Han logrado los trabajadores de enfermeros mantenerse en pie de lucha, así como los trabajadores de las universidades, los trabajadores de diferentes empresas en el país, agrícolas, han jugado una labor importante. Yo creo que el trabajador debe unirse con todos los venezolanos, con los estudiantes, con la clase media que queda, con los productores en el campo, con las pocas industrias que quedan y con los sectores populares
para organizar una rebelión definitiva y apoyo internacional. Yo creo que esto es fundamental. Hoy más que nunca se justifica una rebelión constitucional, una rebelión popular para salir del narcorrégimen. Muy buenas gracias, Pablo. Habló la voz de la resistencia. Tuvimos el honor de tener aquí al compañero líder Pablo Medina. Gracias, Pablo, y será hasta la próxima. Muy amable. Un saludo a toda la gente y felicitaciones porque esta radio ha servido para contactar a toda la resistencia y lograr unirla, que es importante. La unidad de la resistencia, la unión de la resistencia. Un saludo. Gracias, Pablo. Muy amable. Gracias.